A ver, jóvenes, coloquen presente en el chat los que estén presentes. Recién cuando he prendido la grabación, recién se puede guardar en el chat. A ver, vamos a compartir pantalla. A ver, vamos a terminar lo que es formas de corrosión. Había mencionado que dentro de la corrosión localizada habían dos tipos, unos que se producían exclusivamente por el efecto agresivo del medio y el otro grupo por un efecto combinado del efecto agresivo del medio y un efecto mecánico. Y justo hemos empezado la semana pasada con este segundo, aquellos que se deben a la acción conjunta del medio, de la agresividad del medio y del efecto mecánico. Entonces habíamos empezado con corrosión y erosión, habíamos terminado esa parte y empezábamos con la corrosión por cavitación, que habíamos mencionado que se parecía mucho a la corrosión por erosión. Bueno, en realidad la corrosión por cavitación, como veremos, es un fenómeno que muchas veces lo confunden como si fuera una corrosión o un daño causado no por corrosión, sino por efectos puramente mecánicos, o el efecto de erosión. Es una lucha que existe entre los ingenieros mecánicos y los ingenieros químicos en ver a cuál de ambos corresponde su estudio. Sobre todo aquello que se produce en las hidroeléctricas por choque de fluido. Entonces allí hay mucha pelea si eso es en los ingenieros mecánicos o los ingenieros químicos. A ver, vamos a empezar con la corrosión por cavitación. Entonces, en forma bastante directa, diremos que es el deterioro que sufre por el efecto simplemente de que se forman burbujas en la superficie del material y luego estas burbujas se implosionan, desaparecen. Y cuando implosionan ocurre este tipo de falla, como ustedes ven. Acá menos sale, ¿ves? ¿No? De un impulsor. Entonces, en estos puntos ha habido ahí formación de las burbujas de vapor, luego estas han colapsado y han producido esto. El mecanismo que se produce es lo que vamos a ver. A ver, antes de continuar, vamos a ver lo que sucede en este equipo, ¿no? Ahí tenemos, esta es una bomba y diferentes partes que tiene la bomba. Acá tiene el motor eléctrico. A este motor eléctrico está unido un eje, o le llaman árbol algunos, y este motor eléctrico cuando trabaja hace que el árbol gire. Unido a este árbol está el impulsor. Me parece que no. Sí, pues, ¿no? Entonces aquí está el árbol y unido a este árbol está aquí el impulsor. Y por acá viene el fluido. Y cuando ese impulsor está girando, hace que el fluido gire. Y luego el fluido sale por aquí, por la voluta, ¿no? Entonces esta parte por donde gira el fluido, se llama voluta. Entonces vamos a ver cómo son los cambios de energía acá. La energía eléctrica del motor, como dice acá, energía eléctrica del motor, hace que gire el eje.
Al girar el eje, gira el impulsor. Al girar el impulsor, ¿no? Hace que sea impulsado digamos, el agua o el líquido. Entonces, este líquido que está ingresando es agarrado por el impulsor y le aumenta la velocidad. Al aumentar la velocidad, le está aumentando la energía cinética, ¿no? ¿Y de dónde ha venido esa energía cinética? Al final, digamos, ha venido desde el comienzo, de energía eléctrica. O sea, estamos convirtiendo energía eléctrica en energía cinética. Y luego esta energía, esta velocidad que adquiere el fluido, veamos ustedes esa velocidad que adquiere el fluido, finalmente sale este líquido con esa velocidad, sale por la voluta. Vamos a ver qué es la voluta. Aquí abajo, acá está. Ven ustedes, acá hay otros tipos de bombas. Entonces por acá viene el fluido y hace este recorrido, ¿no? Y sale por la voluta. Esta es la voluta. Aquí está un diagrama. Entonces ven ustedes cómo la voluta por aquí sale, el líquido. Y ven ustedes cómo aumenta el área transversal por donde circula el fluido. ¿Ven ustedes aquí? Está aumentando y sale finalmente. Acá también lo mismo, ¿no? Entonces la voluta es la parte de la bomba donde sale el fluido con aumento de área transversal. Y acá les coloco. Vean. El flujo másico es es la densidad por la velocidad por el área transversal. Si, como vemos acá, que el área transversal está aumentando, para mantenerse constante, porque el flujo másico no va a variar, lo único que tenemos es que la velocidad disminuya. Entonces, en su recorrido, vean lo que ustedes están pasando, en su recorrido de salida está disminuyendo la velocidad porque el área aumenta. Y al disminuir la velocidad, disminuye la energía cinética. Y la pregunta es, si disminuye la energía cinética, ¿a dónde se va esa energía? En qué se transforma esa energía? Y esa energía se transforma en energía de presión. Por eso es que la bomba agarra el fluido y cuando sale, sale el fluido con mayor presión. Ese es el objetivo de la bomba. Entonces, ahora, dentro de eso, ¿qué es lo que ocurre? Vean, en este paso 4, se transforma en energía cinética. Entonces ocurre acá que cuando aumenta la energía cinética del fluido, no solamente va a agarrar, esta energía no solamente va a provenir de la energía eléctrica que es enviada por el motor, sino también va a hacer que la energía de presión con que llega el líquido acá también se reduzca. Y al reducirse la presión del fluido que llega acá, lo que va a ocurrir es que se produzcan la formación de burbujas. Te vuelvo a repetir, en el paso 4, en este momento en que la velocidad aumenta del fluido, esta velocidad también aumenta utilizando la energía de presión del fluido. Y cuando la energía de presión del fluido disminuye lo suficiente, en algunos puntos puede formarse la burbuja y parte de esa burbuja se puede depositar sobre la superficie del metal. Entonces digamos que acá está la superficie del álave y por acá se formó la burbuja de vapor. Entonces, esa burbuja de vapor formada, cuando se está recuperando la presión, entonces esas burbujas van a desaparecer, se van a implosionar. Y lo que sucede es que la presión dentro de la burbuja es mucho menor que la presión afuera. Entonces, cuando estas burbujas desaparecen, lo que va a ocurrir es que todo el líquido que se encuentra fuera de la burbuja, ¿no? Todo ese líquido que se encuentra dentro de las burbujas va a impactar cuando las burbujas desaparezcan, van a impactar sobre la superficie del metal con una alta velocidad, ¿no? Nosotros hablamos, cuando hablamos de corrosión, erosión, hablamos de velocidades recuerdan, para
que como máximo resistían las aleaciones de cobre 4 metros por segundo, o el acero inoxidable 10 metros por segundo, o el titanio 40 metros por segundo. Entonces, finalmente, hablamos de velocidades altas, pero la bibliografía menciona que la velocidad con que digamos, las partículas líquidas impactan cuando la burbuja implosiona, cuando desaparece, es de cerca de 500 metros por segundo. Entonces, eso significa que en esos puntos, pues, se está produciendo el ataque severísimo bajo esta forma que le llaman corrosión por cavitación, por eso, por formación y colapso de las burbujas de vapor. Por eso que en lo que vimos hace un momento, ¿no? Justo en estos puntos de acá, ahí donde se pusieron el problema de formación de burbujas y colapsaron. Ahora, si este problema se deja continuar, vamos a tener este tipo de respuesta, veamos, ya prácticamente toda la parte de los impulsores han desaparecido en este álabe, ¿no? Bien, entonces debemos indicar también, vamos a borrar esa parte, debemos indicar también de que la formación de burbujas hay dos tipos. El más frecuente es lo que les acabo de mencionar, ¿no? El aumento de velocidad utiliza la presión del fluido. Entonces baja la presión del fluido y se forman burbujas. Pero también hay, y se le llaman cavitación de flujo. Pero también hay lo que se llama cavitación vibracional. Los ingenieros mecánicos mucho estudian y analizan la frecuencia de vibración de los equipos. Ya, estas frecuencias de vibración de los equipos le ayudan mucho a diagnosticar, digamos, eh, anticipadamente los problemas que puede tener el equipo, ¿no? Entonces, tienen un equipito que lo colocan sobre la superficie de metal, le llaman acelerómetro y permiten ver la frecuencia de vibración. Entonces, esa frecuencia, lógicamente, viene a ser un consumo de energía. Entonces, esa energía lo están sacando nuevamente de la energía de presión del fluido. Entonces, también la cavitación, la formación de burbujas, puede verse también a lo que se dice a la- a lo- al aumento de la frecuencia de vibración. Todo esto le llaman cavitación vibracional. Ya, entonces, pero lo principal es la causa de la cavitación de flujo. La cavitación vibracional también se da, pero en mucho menor porcentaje. A ver, entonces, ¿qué es lo que causa la cavitación? Como dice ahí, rugosidades que hemos visto, los sitios preferenciales para la formación. O sea, claro, se forma una rugosidad y esa misma rugosidad es un sitio mucho más adecuado para que se formen nuevas burbujas de vapor y sigan atacando, ¿no? ¿Dónde se presentan estos problemas? Uno, en todos aquellos donde hay los impulsores, por ejemplo, en la serie de cielobarcos, ¿no? En la serie de cielobarcos ustedes tienen eso, vamos a ver si hacemos nuestro pequeño dibujito. Ya, aquí está el casco del barco y por acá se encuentra la hélice, ¿no? Del barco que está girando y hace mover el barco. Entonces, esta hélice, cuando se está girando igual, ocurre lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Que cuando gira esto, el líquido que se encuentra alrededor de él baja su energía de presión, causando que se formen burbujas. Y en algunos puntos se recuperan rápidamente y allí ocasiona la implosión y ocasiona la cavitación. Es todo aquello que implique el, el giro, la existencia de un impulsor, se puede producir ahí corrosión por cavitación.
turbinas hidráulicas, impulsores de bombas, bueno, todo eso ya es lo mismo. Camisas de refrigeración, estas sí no son iguales, ¿no? Camisas de refrigeración. Acá tenemos, por ejemplo, en esta figura, ¿no? Un tanque, digamos, con chaqueta de enfriamiento. Entonces vean ustedes que por un lado ingresa el medio de enfriamiento y este medio de enfriamiento va a ser una especie de subida alrededor de un camino trazado, ¿no? Como una espiral, para que tarde más tiempo en subir y ceda su calor con más facilidad. Y en su recorrido, lógicamente, está enfriando lo que se encuentra dentro del tanque y a su vez este medio de enfriamiento se está calentando. Y al calentarse, en algunos puntos puede presentarse que debido al calentamiento, la formación de burbujas. Y estas burbujas en algunos puntos se pueden recuperar y ahí puede producir corrosión por cavitación. Entonces, esa es la razón para la cual también se produce en estos tanques, dentro de las camisas de refrigeración de los tanques. Bueno, entonces acá vamos a ver los métodos de prevenir, que son muy parecidos a los de corrosión y erosión, ¿no? Se debe seleccionar una aleación dura, dice. Hemos visto varias aleaciones duras en corrosión y erosión, y acá también vamos a ver otras. La superficie debe ser lo más lisa posible, ¿no? Lo más lisa posible, porque si no es lisa, ahí se van a posar con facilidad las burbujas de vapor que se formen, ¿no? A ver, algunos ejemplos tenemos acá. Los aceros inoxidables, tanto austeníticos como los ferréticos, vean ustedes su dureza Brinell, ¿no? De acá 180 los austeníticos y los ferríticos 200 de dureza Brinell. Los bronces de aluminio, vean ustedes el valor que tienen, 170 dureza, o sea, de dureza Brinell. O sea, las aleaciones de cobre serán 70, ¿no? 80 de dureza Brinell, pero ya el bronce de aluminio, o sea, que el cobre con aluminio, vean ustedes acá, tiene este grado de dureza 170. Las estelitas, que son aleaciones muy especialmente, ¿no? Fabricadas para durezas altas, vean ustedes, son aleaciones de cobalto y cromo. Vean ustedes 550, ¿no? De dureza Brinell, ¿no? Son bastante altas, ¿no? Entonces uno dice, pero entonces mejor empleemos esto, ¿no? Pues todo es cuestión económica, porque finalmente, pues, estas estelitas cuestan 10 veces más que los bronces de aluminio, ¿no? Entonces, los bronces de aluminio y los aceros inoxidables más o menos están por ahí en precios, ¿no? Entonces, todo depende del precio y todo depende de qué es lo que se desea combatir, ¿no? Porque cuando se habla de, de corrosión por cavitación, pues habría que ver qué otros elementos se encuentran dentro del medio agresivo para ver si utilizo uno u otro, ¿no? Si tiene bastante cloruros, entonces conviene ahí mejor los aceros inoxidables, ¿no? Entonces, una de las principales formas de prevenir la corrosión por cavitación es el uso de seleccionar aleaciones duras. Una segunda forma viene a ser el uso de revestimientos. Entonces, acá sí podemos hacer que los impulsores sean cubiertos por cauchos sintéticos, ¿no? Este es el SBR, el caucho de estireno butadieno o el neopreno. Entonces esto, cuando viene la burbuja, se forman e implosionan. Entonces, como son de ese material, amortiguan bastante el choque, ¿no? El golpe. Como tercera forma de prevenir, tenemos diseño adecuado de la pieza con respecto a su forma, ¿no? O sea, la idea acá es de que no se le dé facilidad para que su superficie del impulsor, pues se quede ahí la burbuja y después implosione, ¿no? De formas aerodinámicas son las que se utilizan acá. Y finalmente, como cuarta
prevención es el uso de la protección catódica, ¿no? Entonces, nosotros decimos siempre que cuando se aplica protección catódica en este tipo de corrosiones que se deben al efecto combinado de la parte de agresiva del medio con la parte, con el efecto mecánico. Entonces, esto es lo que van a hacer, eliminar la agresividad del medio, ¿no? Pero el efecto mecánico sigue, ¿no? O sea, ya se comete un problema que estudian los ingenieros mecánicos, digamos, ¿no? Pero en este caso en especial, también ocurre algo adicional. Como cuando se aplica presión catódica, el, el equipo que se protege solamente va a realizar reacciones catódicas, y una de las reacciones catódicas es la formación de gas hidrógeno, implica la formación de gas hidrógeno. Entonces, cuando sale este gas, sale de la superficie y eso hace como un colchón cuando vienen las burbujas. Entonces, también hay una protección ahí adicional que no existía en otros tipos de, 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 de forma de corrosión. Bien. Entonces, ahora nos falta ver la corrosión por esfuerzo o corrosión bajo tensión, que también se llama, y la corrosión por fatiga. ¿No? Si nosotros hablamos de que la corrosión uniforme es la corrosión que causa la mayor cantidad de pérdida por corrosión, y nos preguntamos si cuál será la segunda forma de corrosión que causa la mayor cantidad de pérdidas, esa es la corrosión por esfuerzo. La corrosión por esfuerzo y la corrosión por fatiga son dos formas de corrosión que se parecen mucho, y mucho esfuerzo a veces se dedica para ver si es una u otro el tipo de corrosión que se ha presentado. Entonces, vamos a analizar estos dos con detenimiento. A ver, en primer lugar, empecemos por los casos históricos de corrosión por esfuerzo. Cuando empezaron a fabricarse las calderas de vapor, empezaron con los casos de explosión. Acá dice que en el año 1800, entre 1865 y 1870, en 5 años se presentaron 288 casos de explosión de calderos en el Reino Unido, ¿no? Y cuando hicieron el análisis metalográfico, descubrieron que todo eran fisuras intergranulares, como ven ustedes acá. Esta es una fotografía macroscópica. Ahí está la grieta. Y cuando en esa grieta se comienza a analizar ya microscópicamente, entonces ven, las grietas siguen los bordes grano, ¿no? Intergranulares. Acá también tenemos la grieta, y cuando se analiza microscópicamente, son intergranulares. O sea, eso es lo que ellos pudieron en ese momento ver qué es lo que pasaba en esos puntos donde había hecho explosión el material, el equipo, ¿no? Después, en 1912, o sea, ya más o menos 42 años después, se halló de que mucho tenía relación con la calidad del agua que ingresaba al caldero. Y después, en el año 1930, o sea, 18 años después, el problema está controlado. O sea, lo único que hacen es tratar de que en el agua que ingresa esta relación sea alta, ¿no? La relación de sulfatos a la cantidad de OHs. Entonces, cuando se controló esto, o sea, cuando se puso esta relación, se pudo controlar que ya no se provoca ese tipo de falla. En el año 1967, o sea, casi 100 años después de que aparecieron los principales problemas, recién se pudieron reproducir el problema en el laboratorio y por lo tanto ya se conocía exactamente su mecanismo. Entonces, luego que definamos qué es la corrosión por esfuerzo, vamos a regresar a este caso y explicar qué es lo que cómo se produjo. Es el caso 1. Veamos un caso 2. Hablamos de lo que se denomina agrietamiento estacional, ¿no? Ven ustedes acá, ustedes tienen un balín, una bala. En la bala, pues, en la parte de la bala misma es de plomo, y esto que está en el lado izquierdo lo que cubre
es de latón, ¿no? O son cartuchos de latón. Y vean ustedes, aquí hay un agrietamiento, ¿no? Aquí, ¿no? Esta es la grieta que se produjo. Entonces dice, fisuras de los cartuchos de latón en los depósitos de municiones del cercano Oriente y del África, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, o sea, 1890, ¿no? En esos momentos se tenía ese tipo de problemas que se presentaba. Y le llaman agrietamiento estacional porque por, eh, eh, por la experiencia obtenida, ocurría en ciertos meses del año, o sea, en algunos meses del año ocurría y en otros meses no. Entonces la gente se dijo, pero ¿por qué no? ¿Por qué está relacionado con los meses del año? En 1906, ¿no? No sé si se hace una discusión bastante fuerte sobre ese tipo de corrosión. En el primer simposio que se hizo sobre corrosión, por ese tipo de corrosión, en 1944, la mitad de los casos eran hablaron de este agrietamiento estacional. Agrietamiento porque usted ve la grieta que se producía, y estacional porque se producía en ciertos meses del año. Bueno, acá dice que se controló mediante la eliminación de las tensiones y evitando la presencia de amoníaco. Todo eso lo vamos a explicar cuando definamos la corrosión por esfuerzo. Acá tenemos también un ejemplo de agrietamiento causado en el latón por la presencia de amoníaco. Ven ustedes, el agrietamiento es bastante claro, acá con agrietamientos verticales. Caso 3. Dice que en recipientes de la industria cafetera, hechos de aceros inoxidables austeníticos, en 1937, se comenzaron a formar fisuras. Y estas fisuras eran intergranulares y transgranulares, o sea, de los dos tipos, ¿no? Mientras que acá, este caso 1 eran todas fisuras intergranulares, acá, en el caso 3 podían ser tanto intergranulares como transgranulares, ¿no? O sea, algunas fisuras seguían el borde de grano y otros transgranulares que los atravesaban. Y también indicaban de que la experiencia que habían ganado eh, por los problemas ocurridos en estos aceros inoxidables austeníticos era que influía bastante la temperatura, el contenido de ion cloruro y el oxígeno. Estas tres variables son importantísimas y también las vamos a ver en un diagrama. Y un caso 4, que vamos a poner como los principales de tantos que se han presentado, en el proyecto espacial Apolo, uno de los combustibles líquidos que se utilizaron era el N2O4. Y este N2O4 causó problemas de corrosión por esfuerzo en las aleaciones de titanio que se utilizaban en las naves. Pues vamos a definir y después vamos a regresar a explicar cada caso. Corrosión por esfuerzo. Vean ustedes, la definición es corta, pero bastante entendible. Agrietamiento debido a la acción simultánea de fuerzas de tensión y de un medio agresivo específico. O sea, acá lo que está puesto en negrito es lo que debemos recordar. Agrietamiento de fuerza de tensión y medio agresivo específico. Y eso es lo que vemos acá con un solo golpe de vista en esta figura, ¿no? Acá dice agrietamiento y acá en este punto de acá donde vemos el agrietamiento, fisuras, ¿no? El agrietamiento. Debido a la acción simultánea de fuerza de tensión, aquí está las flechas que indican una tensión que se produce en el material. Y de un medio agresivo específico, y aquí vemos, ¿no?, el medio agresivo específico que está agregándose en el punto donde se forma el agrietamiento. Entonces, ahora vean ustedes, aquí vemos la fisura, ¿no? O agrietamiento, ven ustedes, acá es longitudinal y acá es transversal, ¿no? Eso también lo vamos a explicar en un momento porque siguen
en el tubo una dirección longitudinal y aquí transversal. A ver, empecemos con los esfuerzos de tensión, ¿verdad? Esfuerzos de tensión. Está la definición bastante clara, ¿no? Dice, relación simultánea de esfuerzo de tensión, o sea, no de compresión, solamente de tensión. O sea, solo de tensión lo que estamos originando este tipo de problemas, como veremos cuando veamos su mecanismo. Por ejemplo, si acá nosotros tenemos un tubo con costura, ya si tenemos un tubo con costura, esos tubos con costura pues se han eh, obtenido a partir de una plancha que se dobla, ¿no? O sea, se rola. Entonces, cuando la plancha se rola y se forma el tubo, lo que va a hacer es que forma en la parte interna esfuerzo de compresión y en la parte externa esfuerzo de tensión. Entonces, si esto lo someto a un medio, el problema, si se presenta corrosión por esfuerzo, se presentaría acá por fuera y no por dentro, porque por fuera están los esfuerzos de tensión y por dentro están los esfuerzos de compresión. Por otro lado, el esfuerzo de tensión al cual se produce esta corrosión por esfuerzo difiere mucho del esfuerzo que se requiere para la rotura de un material por el efecto simplemente mecánico. Entonces ustedes en materiales industriales han visto el diagrama esfuerzo de formación. Entonces, acá ponen el esfuerzo, acá ponen la deformación, me tienen este tipo de curvas. Y en este punto tenemos el RR, la resistencia a la ruptura, y acá el punto máximo, la resistencia a la tracción, ¿no? Pero vean ustedes que va a llegar un momento en el cual se reduce el área de la muestra, ¿no? Que se utiliza para este tipo de ensayos. Entonces se reduce el área, eso hace que, ¿no? Que continúe con la tensión, pero como el área se disminuye acá, entonces el esfuerzo acá se reduce. Y va a llegar un momento en que finalmente ocurre la rotura, que viene a ser acá, de resistencia a la ruptura. Entonces, ya sea el valor de arriba o sea el valor de abajo, este valor está muy por encima del valor del esfuerzo al cual se produce la corrosión por esfuerzo. Vean ustedes, la corrosión por esfuerzo se produce a este valor, que es bien pequeño. Y como ven ustedes, cuando se produce este tipo de corrosión por esfuerzo, el agrietamiento no existe deformación, ninguna deformación como ocurre acá, ¿no? No se modifica en nada. Entonces, esto hace que sea mucho más peligrosa la corrosión por esfuerzo que la corrosión simplemente, o a ver, la rotura por corrosión por esfuerzo que la rotura por, por esfuerzo simplemente, por esfuerzo mecánico. A ver, vamos a ver. Entonces, como les he explicado acá, si este es un tubo sin costura, es un tubo sin costura, entonces si yo lo rolo, lo doblo, entonces todos los tubos con costura van a tener esfuerzo de tensión, ven ustedes, de esa manera circunferencial, por fuera, ¿no? Entonces acá veamos, acá está, ¿no? Entonces cuando tengo el esfuerzo circunferencial, eh, los esfuerzos, pero el agrietamiento va a ser transversal a la dirección del esfuerzo, acá, ¿ya? El agrietamiento se propaga perpendicularmente a la dirección aplicada. Entonces, si nosotros acá tenemos el tubo, entonces acá vamos a tener en forma circunferencial el esfuerzo de tensión y por lo tanto en forma aquí transversal, o que en este que sería longitudinal al ducto, sería el agrietamiento. Efectivamente acá vemos que el agrietamiento es longitudinal. Entonces nosotros podemos explicar por qué existe ese tipo de agrietamiento a lo largo del tubo, porque los esfuerzos son circunferenciales como consecuencia del rolamiento, ¿ya? Pero acá en este tubo vemos que el agrietamiento es transversal.
o circunferencial. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, lo que sucede es que si ustedes se fijan bien, este tubo se encuentra pandeado, ¿no? No está recto, se encuentra pandeado. O sea, aquí, como ustedes pueden ver, acá, cuando se ha pandeado, entonces hay un esfuerzo en ese sentido, lo voy a cambiar de color, ¿no? Hay un esfuerzo en este sentido. Y por lo tanto, perpendicular a él es el agrietamiento, y por eso se puede hacer agrietamiento así, solamente por ese pandeo. Y acá ven ustedes en esto que viene a ser la parte de abajo de un tanque semiesférico, donde si ustedes ven pues que acá el, la- el doblez ocurre por todos lados, ¿no? Porque es el tanque esférico. Desde ahí, pues, como ustedes ven, se da el agrietamiento en todas las direcciones. Entonces uno podría fácilmente decir así, entonces es fácil ver en qué lugares se va a producir la corrosión por esfuerzo, ¿no? Si es así tan de sencillo. El asunto no es así. En realidad no es tan sencillo porque nos dicen también, nos dicen también que los esfuerzos de tensión no solamente son aquellos que hemos mencionado, sino también hay esfuerzos de tensión llamados residuales. ¿Y a qué se refiere con eso? De que cuando uno ha hecho una soldadura, un tratamiento térmico, eh, puede existir también, luego de realizar esos tratamientos térmicos en general, puede existir, ¿no? La existencia de esfuerzos residuales, o sea, esfuerzos que se quedan ahí, y esos esfuerzos pueden ser de tensión. Entonces, sin necesidad de que tengamos lo explicado hace un momento, del rolamiento o del doblez, también puede existir ya esfuerzos internos en el material mismo, ¿no? De tensión, y que eso puede involucrar ya la existencia del mismo, y lo único que le faltaría es el medio agresivo específico para que se produzca la corrosión por esfuerzo. Pero acá nos dice claramente, para que se produzca la corrosión por esfuerzo es necesario el esfuerzo de tensión y el medio agresivo específico. Es lo que nos dice, ¿no? Ambas cosas deben estar presentes para que se produzca la corrosión por esfuerzo. Si no, no se da. Con respecto al agrietamiento, como hemos mencionado hace un momento, pueden ser intergranulares o pueden ser transgranulares. Vean ustedes, acá dice tubo de Incondel de un intercambiador de calor con fisuras intergranulares. Si ustedes se dan cuenta, en este análisis metalográfico, el agrietamiento está siguiendo los bordes de grano, ¿eh? Los bordes de grano siguen. Pero en esta acero inoxidable 304, en una solución de cloruro de magnesio al 42%, las fisuras son transgranulares. Vean ustedes que están las fisuras y cortan, ¿no? Cortan los granos, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar ahora del medio agresivo específico. Entonces, para algunos materiales, algunos medios producen en él la corrosión por esfuerzo. O sea, no todos los materiales son susceptibles de ser atacados por corrosión por esfuerzo por todos los medios, solamente algunos. Entonces, veamos aquí algunos de los casos típicos que se han presentado y que nos sirven de base para poder explicar los problemas de corrosión por esfuerzo, ¿no? Vean ustedes, acá dice aceros de bajo carbono, soluciones de hidróxido de sodio a alta temperatura. Y nos dice que el tipo de fisura es intergranular. Entonces, justamente este caso es el que vimos como caso uno, ¿no? Como caso uno. Intergranular, eh,
se presentaban los esfuerzos de tensión y menciona acá que tiene que ser hidróxido de sodio a alta temperatura, entonces, dentro del caldero y alta temperatura, y lo que había es que en algunas zonas el agua que ingresaba se vaporizaba y en algunas zonas el NaOH que quedaba ahí se concentraba. Entonces en ese punto donde se concentra y alta temperatura, ahí se producía el problema de fisura. Ahí tenemos entonces los aceros de bajo carbono. El caso 2 del agrietamiento estacional, acá lo tenemos con el latón amarillo. Dice latón amarillo, soluciones y vapores amoníacales a temperatura ambiente, ¿ya? Y acá dice que hay fisura intergranular, ¿no? El latón amarillo. Entonces aquí está el caso 2, esto de acá, el latón amarillo, esta parte de acá es del latón. Entonces acá tenemos sí lo que explicamos con respecto al tubo, ¿no? Lo mismo que sea en el tubo, ¿no? Entonces acá lo que se está produciendo, como esto también ha sido obtenido de la misma forma, que el tubo con costura, entonces acá existe así, en este sentido, y en este sentido, fuerza de tensión. Entonces el agrietamiento va a ser transversal y por eso aquí dice el agrietamiento. Entonces para esto, ahí tenemos el fuerza de tensión. Y lo que falta aquí para poder lograr que se produzca es el medio agresivo específico. Y el medio agresivo específico son los vapores amoníacales. Entonces, ¿qué sucedía? Y a eso se debe, ¿por qué le llamaban a este tipo de agrietamiento estacional? Desde aquí vamos a explicar de que si acá nosotros tenemos en esos años, donde dice el cercano Oriente y el África, digamos, ellos, muchos se utilizaban como medio de transporte el caballo. Entonces ahí tenían los soldados, tenían ahí sus campamentos, y en el campamento pues tenían por un lado un depósito para sus municiones, ¿no? Digamos que acá estaban sus municiones guardadas en este depósito, y por acá tenían su caballeriza. Entonces acá estos animales colocaban ahí el estiércol, ¿no? Y había meses donde el viento iba en esta dirección, y en esos meses donde el viento iba en esta dirección, como consecuencia, ¿no? Del tiempo que está expuesto estas heces de los caballos, pues eso producía vapores amoníacales, y con el viento esos vapores amoníacales incidían sobre los cartuchos. Entonces ahí tenían los cartuchos tanto el medio agresivo específico como el esfuerzo de tensión, y producía estos agrietamientos. En otras épocas del año no, el viento iba en el sentido contrario y ahí no había ningún problema, porque si tenían el esfuerzo de tensión no tenían el medio agresivo específico, no problema en el esfuerzo de agrietamiento estacional. Bueno, como ya se sabe eso, ya no se producen ese tipo de problemas. Luego ahí tenemos la corrosión por esfuerzo del agrietamiento estacional explicado. El caso 3 de los aceros inoxidables austeníticos, acá está, ¿no? Acá hay aceros inoxidables austeníticos, acá hay dos. Solución concentrada y caliente de cloruro de magnesio, soluciones de ácido clorhídrico a temperatura ambiente. Y en el caso de los aceros inoxidables austeníticos, en la bibliografía mencionan de que basta que exista cloruros, ¿no? Estos pueden originar en estos aceros inoxidables, lógicamente con la fuerza de tensión correspondiente, adicional, la corrosión por esfuerzo. Ese sería el caso 3.
Y el caso 4, aquí están las aleaciones de titanio, ¿no? Ahí está el combustible líquido, el N2O4, que es el combustible líquido, ¿no? Produce en estas aleaciones de titanio la corrosión por esfuerzo, y acá dice que el tipo de fusión es variable. O sea, no solamente el acero, este combustible líquido, sino también el tetraclorocarbono, el metanol o el ácido clorhídrico concentrado, todo esto produce aleaciones de titanio de este tipo de corrosión por esfuerzo. Entonces nos preguntamos, ¿no? Sobre la especificidad de este tipo de corrosión, o sea, ¿cómo explicamos? O sea, ¿qué cosa hace de que algunos medios provoquen este problema en otros, ¿no? Entonces se dice que la corrosión por esfuerzo es una de las más estudiadas y aún así es de la menos entendida, porque parece ser que cada aleación, ¿no? O sea, si uno estudia el problema en una aleación y después estudia en otra, ¿no? Cada uno tiene sus características bien particulares y exige que cada uno tenga un estudio aparte. A ver, entonces veamos un poco ahora el mecanismo de la corrosión por esfuerzo. Entonces, en resumen, la corrosión por esfuerzo requiere de dos acciones, o que requiere que exista un esfuerzo de tensión, no de compresión, sino de tensión, y existe un medio agresivo específico. Basta que eso se presente y se produce el problema. A ver, mecanismo. No, de acá, etapa 1, etapa de incubación de la grieta. Acá tenemos una representación gráfica. Bien, entonces, incubación de la grieta viene a ser la parte en que se forma la cavidad o ventalla. Tradicionalmente no hay nada. Ahí tenemos la superficie del material y uno ve y la superficie del material está bien pareja y no ocurre ningún problema. Y entonces va a tomarse su tiempo para que se forme lo que dice acá una cavidad o ventalla. O sea, una picadura microscópica. Ya, ¿cómo se produce eso? Puede, puede ser que allí se ha producido una pequeñísima picadura. Si se ha producido una pequeñísima picadura, ese punto de picadura puede ser el inicio de esta parte de la incubación de la grieta, de la corrosión por esfuerzo. Ahora, pueden darse la em- las dislocaciones, siempre existen en todos los materiales, pero cuando estos salen, ¿no? de la superficie, lo que se llama emergencia de dislocaciones, en ese punto donde sale, provoca allí también la posibilidad de que sea un punto de formación de cavidad o entalla. Y lo otro es que cualquier falla a nivel microscópico, que no notamos, ¿no? Uno lo ve parejo en la superficie, pero puede haber una falla a nivel microscópico, ¿no? Que puede originar una cavidad o entalla. Entonces, cualquiera de estas que estamos hablando de nivel microscópico, si existe, puede en su lugar de inicio de la formación de la cavidad para que se forme la corrosión por esfuerzo. El paso 2 viene a ser el desarrollo. Una vez que se ha formado la cavidad o entalla, entonces vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Ya? Entonces, supongamos que acá tenemos la cavidad o entalla que está formada. Acá exageramos, ¿no? Para que se note que está. Aquí está el esfuerzo de tensión que existe y lógicamente que acá está el medio agresivo específico. Entonces, lo que va a ocurrir es que con el esfuerzo de tensión, ¿no? Sobre todo este material, entonces en esa parte donde existe la cavidad va a haber una concentración de estos esfuerzos, ¿no? El esfuerzo se va a notar mucho más, pero ocurre que esta concentración de esfuerzo, este aumento de la concentración en este punto no es suficiente, ¿no? Para provocar el desarrollo de la grieta. Además, es importante entender lo que dijimos hace un momento cuando vimos el esfuerzo, la gráfica o el diagrama de esfuerzo de formación, donde había una disminución del área de la muestra que se tomaba ensayo, ¿no? Se reducía el área, entonces, y pues se producía al final una ruptura o una fractura. Entonces, esta fractura, como se
como se alarga la muestra, reduciéndose el área, entonces esto se le llama fractura muy dúctil. Vean ustedes acá también se reduce un poco, moderadamente dúctil. Pero cuando la fractura se produce sin ningún cambio del área, sin ningún un alargamiento del material, eso se llama fractura frágil. Y el problema de la corrosión por esfuerzo es una fractura frágil. Entonces, si nosotros queremos explicar el mecanismo de la corrosión por esfuerzo, tenemos que explicar cómo se produce la fragilización en el material, ¿no? Para que se dé esta fractura. Entonces, ese es el paso a continuación. Tenemos una concentración de esfuerzo acá que no es suficiente y que requiere la fragilización para que sí sea suficiente. Lo vemos acá. Entonces, dependiendo del medio, si el medio es ácido, tiene una forma de entenderlo, y si el medio es neutro alcalino, tiene otra forma también de desarrollarse. A ver, si el medio es ácido, entonces vean, acá nosotros tenemos el, el medio ácido, acá, ¿no? Acá el medio ácido, y ese medio ácido se ha metido dentro de la grieta o entalla. Lo que se va a producir es la formación de gas hidrógeno, pero antes que se forme gas hidrógeno se van a formar los átomos de hidrógeno. Entonces el ion hidrógeno, ¿no? Va a formar un átomo de hidrógeno. Y este átomo de hidrógeno, como un bien pequeñito, es el más pequeño que existe aquí, entonces lo que va a ocurrir es que estos se van a difundir intersticialmente en la celda cristalina. Y eso va a hacer que se provoque en estos puntos pequeñas microgrietas. Entonces, al tener, y esto se produce principalmente en el vértice de la entalla, en esta parte de acá. Y entonces, esta formación de microgrietas hace que toda esta zona acá se fragilice. Y cuando ya esta zona ya está fragilizada, aquí viene el esfuerzo de tensión, y lo que va a hacer acá simplemente es, lo que va a producir acá, es que se fragiliza. El esfuerzo de tensión va a hacer que se abra más la grieta y que se haga más profunda, ¿ya? Entonces la grieta va a profundizarse más. Y lo que va a ocurrir ahí es que nuevamente el medio va a ingresar en lo más profundo de la grieta, y ahí se va a desarrollar lo mismo, ¿no? La formación de átomos de hidrógeno, y estos átomos de hidrógeno en estos puntos de acá van a formar microgrietas, y esta microgrieta va a fragilizar esta zona, y nuevamente con la fuerza de tensión, esto sigue profundizándose. De esa manera, finalmente va a tener la rotura del material. Entonces, eso sí es que es el medio ácido. Pero si el medio es neutro o alcalino, el asunto es el siguiente. Entonces, la bibliografía dice que no existe corrosión por esfuerzo hasta ahora que se haya presentado en materiales puros. Solamente se ha presentado en aleaciones. Mm. Entonces ellos, debido a eso, ¿no? Postulan de que lo que se produce en este tipo de medios, en el borde de la entalla, se produce una disolución selectiva, ¿no? Y eso hace que cuando ella se produzca en este borde de acá, ¿no? El, el elemento más activo salga a la solución y deje toda esta zona una zona llena de microporos por la salida de uno de los elementos. Cuando acá tenemos una serie de microporos y las dislocaciones están viajando a través del material, y estas dislocaciones lleguen a pasar por los microporos, ahí se van a quedar, como decía, se van a anclar. Y al anclarse, estas pierden plasticidad. Y al perder plasticidad, se fragilizan. Y ahí nuevamente actúa el esfuerzo de tensión y va a hacer que esto profundice más. Y nuevamente el medio neutro del reino se llega a profundizar más, y nuevamente va a haber la disolución selectiva en el vértice de la entalla, y nuevamente se forma la microporosidad, el anclaje de dislocaciones, la pérdida de plasticidad, y nuevamente la fragilización. Y nuevamente el esfuerzo de tensión, y nuevamente se profundiza más.
Entonces acá es un avance de la grieta sin saltos. Entonces esto es finalmente lo que causa, ¿no? La corrosión por esfuerzo, ¿no? Eh, en este tipo de materiales. A ver, vamos a las formas como se previene la corrosión por esfuerzo. Pero si nos dicen que la corrosión por esfuerzo se debe a los esfuerzos de tensión y al medio residuo específico, entonces simplemente quitando uno de ellos se elimina. Entonces lo hacemos con, o sea que la primera forma de prevención es eliminando los esfuerzos de tensión. Pero acá podemos hacer todos aquellos tratamientos que significa relevamiento de tensiones. El recocido, por ejemplo, ¿no? Aquello que se eleva un poco la temperatura y luego se hace de que se enfríe lentamente, alivia las tensiones. Y eso puede hacer que disminuya el esfuerzo de tensión y no se presente el problema de corrosión por esfuerzo. Muchas de las tensiones también están en el diseño mismo del equipo. De hacer cambios en el diseño ya involucra conocer un poco más del proceso mismo y ver si se puede realizar. Después, una tercera forma de poder prevenir este tipo de corrosión es el uso del perdigoneo esférico, ¿ya? El perdigoneo de la superficie. Este perdigoneo lo vamos a aplicar en la corrosión por fatiga con más detalle, ¿ya? Pero en resumen es hacer de que toda la superficie se llene de esfuerzos de compresión y eso evita de que se produzca esfuerzo de tensión. Y esa es una forma de prevenir. La segunda manera es disminuyendo la agresividad del medio. Entonces acá, lo que le dije hace un momento, ¿no? En estos casos es muy importante las siguientes variables para que se dé la corrosión por esfuerzo. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la corrosión en los aceros inoxidables, austeníticos, y cuyas variables principales eran la temperatura, la cantidad de oxígeno y los cloruros. Y aquí tenemos nosotros el diagrama correspondiente. Entonces, por ejemplo, cuando se diseña eh, equipo de intercambio de calor para enfriamiento utilizando agua de enfriamiento, se imagínense, pues, ¿no? Los equipos, muchos de ellos son construidos de acero inoxidable. Tienen acero inoxidable en contacto con agua de enfriamiento que contiene cloruros y como consecuencia de eso se va a producir la corrosión por esfuerzo porque ya tiene el medio agresivo específico y puede estar allí por los tratamientos térmicos residuales la presencia de esfuerzo de tensión. Entonces acá se ha construido un diagrama, una curva, donde en función de estas tres variables, para este rango, por ejemplo, de temperatura, entre 470 y 500 grados Fahrenheit, para este rango de temperatura, se ha construido esta gráfica, donde me dice que si el contenido de oxígeno y el contenido de cloruros hacen de que esté por debajo de esta curva de acá, no se va a presentar la corrosión por esfuerzo. Pero si está por encima de acá, sí se produce la corrosión por esfuerzo. Entonces, para poder lograr que no se produzca en esos equipos de intercambio de calor para enfriamiento, utilizando agua de enfriamiento, problema de corrosión por esfuerzo, uno tendría que, lógicamente, considerar el rango de temperatura y tomar en cuenta de que esta cantidad de oxígeno y la cantidad de cloruros sea tal que esté siempre por debajo de esta curva de acá. Entonces, cuando se habla de controlar la variable del proceso, se refiere a eso, ¿no? Pero lógicamente tenemos que tener la data experimental, ¿no? Para poder trabajar y diseñar tranquilos. Otra forma de prevenir la corrosión por esfuerzo es el uso de pinturas y recubrimientos protectores. Esto se debe principalmente a lo que le pusimos acá, ¿no? En el mecanismo, ¿no? Se tiene que formar el vértice acá, ¿no? Acá se tiene que formar el vértice. Entonces, si le coloco una pintura a la superficie del material, pues va a retrasar ese paso, ¿no? Lo va a hacer que sea mucho más largo.
y si le coloco recubrimientos eh, metálicos, también. Entonces eso hace que finalmente alargue mi vida del material. Y después, como en todas las formas de corrosión, siempre la presión catódica nos va a ayudar, pero en este caso solamente en eliminar la parte de la agresividad del medio, ¿no? O no tanto del esfuerzo mecánico. O sea, y acá decimos que si pone presión catódica, ya el problema se convierte en un problema para el oxígeno mecánico, porque solamente está el efecto mecánico del esfuerzo. Mm. Bien, entonces ahora sí entramos a la corrosión por fatiga. Aquello que muchas veces como consecuencia de la morfina y el ataque se confunde mucho con la corrosión por esfuerzo. A ver, entonces definimos fatiga y definimos corrosión por fatiga para hacer la comparación. Fatiga, tendencia del material a fracturarse bajo condiciones de esfuerzos cíclicos repetitivos, considerablemente más bajos que el límite de resistencia. Corrosión por fatiga, es lo mismo. Al inicio, tendencia del material a fracturarse bajo condiciones de esfuerzos cíclicos repetitivos, ¿ya? Y acción de un medio agresivo. Entonces, como ustedes ven, acá dice y acción de un medio agresivo, acá el de arriba no dice. Entonces, la fatiga es debido, el problema de la fatiga es que se produce por efectos puramente mecánicos. En cambio, lo que son por la fatiga, por el esfuerzo mecánico y por el esfuerzo del medio agresivo. ¿Qué es lo que produce? Fisuras. Igualito que la corrosión por esfuerzo, fisuras. Acá vemos las fisuras grandes porque están por la figura que se ha aumentado y acá vemos las fisuras también, como vemos ver, ¿no? Aquí están las fisuras. Entonces, para que entendamos un poco mejor a qué se refiere con esfuerzos cíclicos repetitivos, veamos esto de acá. ¿Ya? Esto de acá es máquina de ensayo a la fatiga. Vean. Aquí nosotros tenemos un eje. ¿Ya? Aquí tenemos un eje. Acá está un juego de cojinetes, en lo cual está apoyado este eje. Pero estos dos de acá, de los extremos, están fijos acá. En cambio, el que está los dos al medio están movibles y tienen debajo un peso. O sea, por lo tanto, esto de acá va a hacer que este eje se pandee. ¿Ya? Se pandea poco, pero si exageramos para que se entienda, vamos a ver acá cómo nos sale esta figura, ¿no? Ya digamos que esta, exagerando, ¿no? Exagerando, sea el eje. A ver, nos sale por acá. Exagerando, ¿no? Digamos que sea pandeado, ¿no? Esto es lo que está pasando en menor grado, pero acá lo estamos exagerando porque se note. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre cuando se presenta esto? Como se pandea, y como hemos dicho hace un momento, va a haber esfuerzos de compresión acá. Cuando se pandea de esa manera, esfuerzo de compresión acá, y acá va a haber esfuerzos de tensión. ¿Ya? Tendría que haber fisuras. La fisura va a ser en esta dirección. Pero va a darse por el lado del esfuerzo de tensión que está aquí abajo. Ya. Pero ocurre que este eje está girando. ¿Ya? Está girando. Entonces dirán, pero si está con ese pandeo, ¿cómo girar? Por eso les dije, el pandeo es bien ligero, ¿no? Y hace que sea suficiente para que esto siga girando. Entonces, si está en esta posición inicialmente, aquí están los esfuerzos de tensión, acá, en este punto. Pero cuando gira, esto se va a colocar acá abajo y va a tener esfuerzo de compresión. Y luego sigue girando y va a tener esfuerzo de tensión, y luego acá esfuerzo de compresión. O sea, que finalmente acá se dan los esfuerzos cíclicos repetitivos. Cuando esto gira completamente una vez,
ya se dio el esfuerzo de tensión y compresión a la vez. Entonces imagínense ustedes lo que les presenté en la corrosión por cavitación, el eje de la bomba, ¿no? Ese eje de la bomba está girando, ¿no? Y nada me puede, en algún momento eso se va ligeramente pandear, y basta que ese pandeo y en giro, y si eso está en contacto con la parte del fluido, entonces simplemente puede producirse ahí esa corrosión por fatiga. De todos los equipos que trabajan de esa manera, por ejemplo, los, eh, los tubos que se utilizan para poder hacer extracción del petróleo o perforación para perforación y búsqueda de petróleo, ¿no? Esos son tubos que se llaman uno y luego sigue otro, y luego sigue otro, sigue penetrando y para poder lograr que se realice la perforación, gira. Entonces ahí tenemos un ducto que está girando, que está frente a un medio, en este caso es el suelo, y que finalmente puede producir también corrosión bajo por fatiga. Pero hay que entender que este problema de corrosión por fatiga, si se da y se rompe en alguna parte del ducto, va a ser bien difícil el rescate, ¿no? Y es una labor que cuesta bastante plata. Entonces, lo que se ha hecho es, a ver, entonces, importante es entender lo que dice acá, considerablemente más bajos que el límite de resistencia. O sea, así como aplicamos nosotros en la corrosión por esfuerzo, de que esta se da en un valor bien pequeño, hacia acá, ¿no? Me dan ustedes acá, ¿no? Pero el valor de acá, ¿no? Se da un valor bien pequeño. O sea, tanto la corrosión por esfuerzo como la corrosión por fatiga se da en valores pequeños, más pequeños que el valor de acá. Entonces, se han realizado las gráficas de esfuerzos cíclicos versus números de ciclos, ¿no? que el sistema tiene, ¿no? Entonces se han visto que cuando se tiene la corrosión o cuando se tiene la fatiga del material, se hace un ensayo de fatiga para el material, o sea, se hace justamente, a ver si tenemos por acá, ahí acá tienen una máquina de ensayo de corrosión por fatiga, cuando ese tipo de ensayos, entonces se logra armar este tipo de curvas. Entonces, vean ustedes, en primer lugar, a diferencia de la corrosión por esfuerzo, en la corrosión por fatiga, todos los materiales pueden tener corrosión por fatiga por la presencia de cualquier medio. Y a cualquier medio puede provocar en cualquier material la corrosión por fatiga. Lo único que necesita es el número de ciclos repetitivos para que este se dé. Vean ustedes acá. Desde acá los ingenieros mecánicos cuando hacen sus pruebas de, de rotura por fatiga, les sale esta curva azul o morada acá. Entonces vean ustedes, para un esfuerzo cíclico repetitivo, 150, el número de ciclos necesario para que se dé la corrosión por fatiga, la rotura por fatiga es más o menos un poco casi como 1000 ciclos acá. Si le doy un esfuerzo en megapascales de 100, me voy a la curva y me dice acá que el número de esfuerzos, el número de ciclos es más o menos, acá es 10
será 6 por 10 a la sexta, ¿ya? 6 por 10 a la sexta, este es 10 a la sexta. Entonces, para cada valor de esfuerzo, hay un valor del número de ciclos para que se pueda producir la rotura por fatiga. Pero ocurre que cuando se tiene el aire como medio, existe lo que se llama un límite de fatiga. O sea, un valor de esfuerzo por debajo del cual no se produce para nada la rotura por fatiga, sea cualquier valor del número de ciclos. Ya, pero eso solamente se cumple cuando el medio no es agresivo, como acá en aire. Pero cuando hablamos de corrosión por fatiga, donde el medio es agresivo, no existe este límite de fatiga. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de esta curva de aquí, ¿ya? Esta curva de acá, vean ustedes, para cualquier valor de esfuerzo cíclico repetitivo, hay siempre un número de ciclos que produce la corrosión por fatiga o la rotura por corrosión por fatiga. Entonces, los ingenieros mecánicos, cuando hablaban del material que resiste mejor, utilizaban como base el límite de fatiga, ¿no? Aquel que tiene un límite de fatiga bastante alto es el mejor material, ¿no? Cuando más alto sea, ¿no? La zona de fatiga, que es aquella de arriba, pues se reduce, ¿no? Entonces nosotros necesitamos que el límite de fatiga sea alto. En el caso de corrosión por fatiga, no existe límite de fatiga. A cualquier valor de esfuerzo cíclico, siempre va a haber un número de ciclos que hace que se produzca la rotura por corrosión por fatiga. Pero sin embargo, necesitamos comparación. Si yo quisiera comparar, por ejemplo, yo quisiera comparar esta curva con esta otra, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener esta otra curva, digamos esta. Ya tengo estas dos curvas y yo quisiera comparar y saber cuál es mejor. Entonces, como yo veo que esta curva de acá de arriba tiene menor área que la curva aquí de abajo, que tiene mayor área, si yo digo la curva de acá de arriba, esta intermedia, está de color rosado, tiene mejor comportamiento. Entonces, con el fin de poder comparar, se ha definido un límite de fatiga práctico, cuando tengo corrosión por fatiga. Y ese límite de fatiga práctico se define de la siguiente manera, ¿no? Es el valor del esfuerzo cíclico donde se produce la rotura cuando han pasado 10 a la séptima ciclos. Entonces acá, por ejemplo, para esta curva intermedia, acá tengo 50 megapascales, ese es el límite de fatiga práctico, pero para esta otra línea de azul que está aquí abajo, su límite de fatiga va a ser el de acá, digamos que sea como 25. Y entonces, si tengo límite de fatiga práctico de 25 y acá 50, la idea es siempre la misma. Aquel que tenga el mayor valor va a tener mayor resistencia a este tipo de corrosión. Entonces definimos el límite de fatiga práctico de esa manera, ¿no? El valor del esfuerzo en el cual se produce la rotura por corrosión por fatiga cuando el número de ciclos es 10 a la séptima. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, la misma gráfica, ¿no? Acá el esfuerzo cíclico repetitivo y acá el número de ciclos. Como ustedes ven, acá tengo una curva, aquí otra y aquí otra, ¿no? Es un rango, ¿no? Entonces, lo que inmediatamente nosotros decimos, bueno, esto como se encuentra a digamos, bastante alto, los valores, estos tienen mejor comportamiento. Esto es completamente intermedio y y este tiene un bajo comportamiento. Pero hay que distinguir primero a qué se debe las diferentes posiciones. Acá me dice que este es con aire a una humedad relativa del 50%. Este es con agua destilada y este con agua con cloruro de sodio. Entonces, como ven ustedes, cuando más agresivo es el material,
¿no? El, el- la agresividad del medio es más fuerte. Entonces, cuando más agresivo es el medio, las curvas van a tender a estar en la zona de abajo, ¿no? Entonces uno dice, ah, ya, si veo curvas, la curva de abajo, si es por cuestión del medio, la curva de abajo es la que es más agresiva. Esta curva de acá, es un ensayo que se ha realizado para ver qué relación existe entre la carga de rotura, ¿no? Entre la carga de rotura, que simplemente es el, el, el- lo que vemos nosotros en la curva de fuerza de formación, ya, esa carga de rotura en el momento en que se rompe el material, ya, ese efecto. Aquí estamos hablando del esfuerzo de tensión, el efecto mecánico que se lleva a cabo en una máquina, ¿no? de ensayo, de esfuerzo de formación. Ya. Ese es el valor de acá, a los diferentes tipos de materiales. Cada punto es un resultado. Y acá en el eje de las coordenadas tenemos el límite de fatiga. Y así el límite de fatiga, el de acá, o el límite de fatiga práctico. ¿Ya? Cualquiera de los dos valores se nota acá. Entonces lo que se ve acá es que todos estos valores corresponden al límite de fatiga en aire seco. O sea, al límite de fatiga tal como está su nombre, ¿no? Pero cuando hablamos del límite de la corrección por fatiga, ven ustedes, estos son los valores que nos dan. Entonces nosotros vemos que conforme aumenta la carga de la rotura, aumenta el límite de fatiga. Entonces, lógicamente, sí hay una relación, pues, entre la carga de la rotura, ¿no? Y el límite de fatiga, porque ambos no dependen del medio, no dependen del medio, o sea, sí, entre ellos sí, ¿no? El efecto mecánico está influyendo en ambos y por eso que cuando uno aumenta, el otro aumenta. Pero el caso del límite de corrosión por fatiga, vemos que este es independiente de la carga de rotura. O sea que en realidad el efecto principal de la corrosión por fatiga es debido al efecto combinado y donde lógicamente influye bastante la agresividad del medio. Por eso que esto no tiene ninguna incidencia en la respuesta en el límite de corrosión por fatiga. Vamos a borrar acá los. Entonces este tipo de curvas de esfuerzos, número de ciclos son bastante frecuentes que se usen. Acá está lo que hemos dicho, ¿no? La corrosión por fatiga se produce en todos los materiales metálicos para todos los medios. Solo es necesario que alcance el número de ciclos correspondiente. Al igual que en el caso de corrosión por refuerzo, los aislamientos siempre son transversales con respecto a la dirección de la vibración, ¿no? Pero a diferencia de la corrosión por esfuerzo, las grietas son solamente transgranulares. Hasta ahora lo que se ha visto que son transgranulares. En cambio, la corrosión por esfuerzo puede ser intergranulares y transgranulares. O sea, si en algún momento se ocurre un problema de agrietamiento y uno descubre que el agrietamiento es intergranular, entonces dice, esto es corrosión por esfuerzo, ¿no? O sea, no es corrosión por fatiga. Pero si es transgranular, todavía quedará la duda. Después, otra cosa que han notado, en función de la experiencia que se ha tenido, es que las grietas acá son pocas y sin ninguna ramificación en la corrosión por fatiga. Y la corrosión por esfuerzo son muy ramificadas. Acá se presenta una foto donde se coloca aquí la zona donde ocurre la rotura, ¿no? Uno ve la zona donde ocurre la rotura y en esta zona de acá, en esta zona oscura, es donde se inició la grieta, ¿ya? Donde se inició la grieta y toda esta zona de acá, donde se produjo el, el agrietamiento, se profundizó el agrietamiento acá, toda esta zona de acá. Por eso que está llena de productos de corrosión esto. Y cuando ya el área que quedaba
¿no? Que soportaba el material era bien poca, ya se produjo el rasgamiento, ¿no? De esta zona acá, por eso se nota esta zona rugosa. Bueno, esto es lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Este es un ensayo de la corrosión por fatiga, ¿no? Si ustedes ven, esta es la muestra, este tubo de acá, esta es la muestra que se encuentra acá, a ver, tiene dos vistas, ¿no? Ya, esta es la muestra. Acá, este es un, una especie de tubo que le llaman mecha, por donde se le introduce el medio. Y eso hace que en esta zona de acá siempre haya medio en contacto con la muestra que está girando, ¿eh? Está girando, ¿no? Y esta muestra se le da un pandeo y de esa manera ahí lo tienen un tiempo necesario hasta que se produzca el agrietamiento. Pueden cambiar de diferentes tipos de medio acá, ¿no? A ver, acá tenemos algunos resultados o datos de los valores de límites de fatiga o límite de fatiga práctico. Acá, límite a la fatiga, ¿no? O sea, esto es lo que, simplemente en aire. Y límite de fatiga práctico es cuando ya tenemos agua de río, por ejemplo, ¿no? Acá. Entonces estamos viendo de que cuando mayores son estos valores, el comportamiento es mejor. Pero acá me dice, por ejemplo, que nosotros nos estudiamos la segunda columna, ¿no? La primera es lo que estudian los ingenieros mecánicos. Antes el acero dulce y el acero dulce electroniquelado. O sea, ¿qué tanto influye el recubrimiento electrolítico de níquel sobre la superficie del acero en mejorar su resistencia a la corrosión por fatiga? No, por ejemplo, en el límite de fatiga, por lo visto, el efecto es contrario porque se reduce, ¿no? Y en el límite de corrosión por fatiga, aumenta un poco, pero no mucho, ¿no? De 2 pasa a 3. Estamos hablando en kilogramos sobre milímetro cuadrado. Pero que no influye mucho el electroniquelado. A pesar que aumenta un poquito, pero eso no es nada, ¿no? Entonces, el electroniquelado, en este caso, pues, no ayuda mucho. A ver, acá tenemos el acero nitraloide. Ya, este es un tipo de acero que tiene 1,58% de cromo, 0,78% de aluminio, 1,36 molibdeno, cantidades bastante pequeñas, ¿no? 26% de carbono y el resto hierro, pues. Ahora tenemos el mismo, pero nitrurado, ¿ya? Vamos a ver después qué cosa es la nitruración. Se le ha sometido a este acero a un proceso de nitruración. En el límite de fatiga, cuando se le pone al aire, pues el hecho que le haga la nitruración ha mejorado un poco, ha aumentado de 33 a 37, pero en el caso del límite de corrosión por fatiga, aumentó 5 veces. O sea, sí, la nitruración tiene un efecto positivo en hacerse más resistente a este tipo de corrosión, ¿no? De 5 a 25, ¿no? A ver, en el tercer juego de datos tenemos el acero inoxidable 304, 18,8. Acá con cocido total y enfriado al aire de 150 grados centígrados. Entonces acá vemos que el enfriado al aire de 150 grados centígrados tiene 6,5 y cuando se ha hecho un recocido total, 11,1. Entonces vemos acá que existe una ventaja del cocido, pues, ¿no? Clara, ¿no? Por lo menos casi lo duplica, ¿no? Casi lo duplica. En cambio, en la fatiga sigue considerando el mismo valor. Acá tenemos otros valores. Ven ustedes que acá para comparación solamente está la carga de la rotura, ¿no? O sea, esta carga de la rotura está en el aire, ¿no? El ambiente, el aire casi seco.
Y aquí se encuentra, y esto está ciclo repetitivo, ¿no? Eso de acá. Acá sí, estos tres están con ciclo repetitivo, solamente que uno es en aire, otro es en agua dulce y otro es en agua salada. Desde acá vemos que los límites, este sería el límite de fatiga y todos serían límites de fatiga práctico, ¿no? Entonces, acá nos sirve un poco para ver los valores que tienen estos tipos de materiales, ¿no? Por ejemplo, en agua dulce me dice que ya el límite de fatiga práctico 14, 12, 14, 15, no varía mucho, ¿no? Todo ese tipo de aceros al carbono. Su porcentaje de carbono, templado revenido, no ayuda mucho. Y en el agua salada igual, ¿no? El acero con níquel, acero cromo vanadio, acero cromo níquel, valores en agua dulce, 16, 13, 11. Bueno, acá en estos acero al níquel sí ha aumentado ligeramente, ¿no? Pero tampoco no es tanto. Y acá tenemos igual en el hierro inoxidable 27, 25. O sea, prácticamente acá lo que estamos viendo más bien el comportamiento de cierto grupo de materiales, ¿no? Estos que están en el rango de 25 a 27, que están entre 11 a 13, este está entre 12 y 14. Ven ustedes el bronce y el aluminio, cómo le saca ventaja, digamos, al duro aluminio y al cobre puro, ¿no? Vamos a ver, ¿no? 18. Y aquí están las diferentes formas de cómo se presentan en estos diagramas el esfuerzo cíclico versus el número de ciclos, ¿no? Ya nosotros decimos pues que, aunque la leyenda dice acá, ¿no? Estas que tienen un redondo son en aire, estas que tienen un triángulo con la punta hacia arriba es en agua dulce, y estas que tienen el triángulo, allá, este es un triángulo que está, un triángulo que no está todo en negro, y acá sí está todo en negro. Entonces, cuando está todo en negro, significa que está en agua salina, y cuando no está todo en negro, significa que está en agua dulce. Y nosotros por la figura debemos entender que lo de arriba es en aire, este es en agua dulce y este es en agua salina, ¿no? Porque en agua salina el efecto es mucho más fuerte, por eso que tiene valores menores, ¿no? Y acá tenemos diferentes tipos de materiales. Al igual que acá, la presentación que hemos hecho acá es como solamente con el límite de fatiga práctico, y acá no, acá ya se da toda la curva para comparación. A ver, entonces hablemos de la prevención. Ya, entonces acá, al igual que en la corrosión por esfuerzo, vamos a tratar de ver cuáles son las diferentes formas de cómo prevenir, ¿no? Acá dice modificando las propiedades superficiales. O sea, en la corrosión por esfuerzo, no siempre el inicio de la formación de la grieta es un punto importante. Si nosotros retrasamos eso, retrasamos la corrosión por fatiga en ese momento o sea, tanto la corrosión por esfuerzo como la corrosión por fatiga. Entonces acá decimos modificando las propiedades superficiales. Entonces puede ser el perdigoneo esférico. ¿De qué consiste el perdigoneo esférico? Ven ustedes, hay bolillas de metal que se hace impactar sobre la superficie del metal. Entonces, cuando impacta, ponen arriba el metal, toda esta zona de acá, donde impactamos, se llena de esfuerzo de compresión, ¿no? Si hacemos que impacten varias bolillas, toda esta zona de superficial se llena de esfuerzo de compresión. Entonces, la existencia de esfuerzo de compresión evita de que estos puedan hacer el inicio de la formación de las pequeñas cavidades para originar, en este caso, la corrosión por fatiga. Entonces, el proteína esférico, el shot pinning, es una buena forma de poder evitar o prevenir la corrosión por fatiga. Y acá vamos con lo que habíamos mencionado, la nitruración de superficies, ¿no? Lo habíamos visto que tiene una ventaja bastante fuerte en lograr que sea más resistente a este tipo de corrosión, las superficies que están nituradas. O sea, ¿en qué consiste la nitruración? Al material, lo que se hace es de temperatura ambiente,
llevarlo un tiempo hasta 560 grados centígrados, digamos, unos minutos. Y luego dejarlo por 6 horas a esa temperatura, expuesto a estos gases, o nitrógeno o amoníaco, y con esta velocidad. Entonces, el material que expone en la superficie a este tipo de gases, lo que va a ocurrir es que el nitrógeno se va a difundir a través de la superficie de los materiales. Y del amoníaco también, la parte del nitrógeno se va a difundir en la superficie de los materiales. A esta alta temperatura se produce un proceso de difusión. Entonces, si tenemos nitrógeno, ¿no? Lo que va a formar es un nitruro de carbono, ¿ya? Un nitruro, y eso hace de que sobre esa superficie sea más resistente a que se inicie la formación de las pequeñas grietas. Desde acá, y luego uh, con una velocidad con respecto al tiempo, se lleva a temperatura ambiente. Todo este proceso tiene que seguir los materiales para que sean triturados. Una operación parecida se llama carburación superficial. En ese caso, sigue un proceso similar, ¿no? Llevar una temperatura alta, dejarlo ahí una cantidad de horas y luego enfriarlo. El asunto acá, que el, en la carburación se cambia de gases. Ya no se utiliza ni el nitrógeno ni el amoníaco, sino se utiliza el CO o el CO2. Y en ese caso lo que se funde es el carbono sobre la superficie del material, ¿no? Y ahí se forman los carburos de hierro, ¿no? Que son los que se depositan sobre la superficie y evita que se inicien el inicio, o sea, se formen las primeras picaduras microscópicas. Entonces, modificando las propiedades superficiales, ¿no? Es una muy buena forma de prevenir la corrosión por esfuerzo. Disminuyendo los esfuerzos aplicados, ¿no? Si me dicen que son los esfuerzos ciclo-repetitivos los que provocan este tipo de forma de corrosión, entonces simplemente los tratamos de disminuir. Entonces, hacemos el alivio de tensiones mediante tratamiento térmico. Y como siempre, cualquier tipo de falla que se presente a nivel microscópico en la superficie se puede originar. Entonces, hay que tratar de eliminar el maquinado, punzonado, esmerilado, todo esto. Una tercera forma de prevenir la corrosión por fatiga es el uso de recubrimientos protectores. Es decir, le ponemos recubrimientos electrolíticos de estaño, de plomo, de cobre o plata sobre el acero. O le ponemos pinturas que utilicen inhibidores. En ambos casos, lo que se está haciendo es lo mismo, ¿no? Evitar que el medio, que el superficie se encuentre en contacto con el medio agresivo y demore bastante tiempo la formación de la microgrieta. Y acá lo mismo pasa con el granizado en caliente, que viene a ser la- que viene a ser la deposición de zinc sobre la superficie del material. Y cuarto punto, lo que hemos visto en todas las formas de corrosión anteriores, es la protección catódica. Sobre estos recubrimientos electrolíticos lo vamos a ver en la parte final, ¿no? Vamos a ver todos los pasos que se siguen para poder realizar estos recubrimientos electrolíticos o galvanizados. A ver, entonces acá les voy a presentar esto de acá. Por ejemplo, esta vez, esto puse una vez en un examen, ¿no? Y así le puse de esta manera. Dice, una fábrica de leche ha reportado que los enfriadores de leche tienen problemas de corrosión, específicamente fugas en el fondo. Ver figura. El tanque de leche para estos enfriadores está construido de acero inoxidable IC316, ¿no? Cromo, níquel, molibdeno, ¿no?
Esos aceros inoxidables austeníticos pues tienen una alta resistencia. Entonces ven ustedes, esta parte de acá es de acero inoxidable 316 y encima está la leche. Mientras que el recipiente que contiene la salmuera, ¿no? Acá entra la salmuera para el enfriamiento, es de acero carbono, o sea, esta parte de acá que está en negro es de acero carbono. Para que ingrese la salmuera y sale por acá. Entonces aquí, en estos puntos de acá, en el acero al carbono, se han producido problemas de corrosión, ¿no? Este acero al carbono dice que está recubierto de pintura epóxica, ¿no? Para evitar que se oxide, se recubre de pintura epóxica. Explique por qué se dio la falla y cómo se puede evitar que se siga ocurriendo. Bueno, entonces ustedes examinan esto y pueden decir, bueno, pues que lo que pasa es que la salmuera entra con tal velocidad que remueve pues en la pintura epóxica que comienza ahí a hacer estragos, sobre todo en esa parte donde hay una pequeña distancia, ¿no? Y ahí aumenta la velocidad y puede ocurrir ese tipo de falla. Pero es lógico pensar que cuando la gente diseña este tipo de equipos, pues sabe de problemas de la corrosión que se produce por aumento de velocidad del fluido, ¿no? Y, y no va a hacer ese tipo de cosas, pues, ¿no? De esa manera, ¿no? Aquí el problema de corrosión es un poquito, diríamos, bastante escondido, ¿no? O sea, lo hemos explicado nosotros, pero de repente no lo notan a la primera vista, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tenemos acá la salmuera que es un medio conductivo. Y por ese lado tenemos el acero inoxidable, que es un medio, que es un material noble, ¿no? De un valor de potencial relativamente alto. Y acá tenemos el acero de carbono que está recubierto de pintura epóxica, ¿no? Y entonces nosotros ya vimos un ejemplo de la corrosión galvánica donde existe área desfavorable y donde una de las áreas desfavorables era justamente los poros que daban como consecuencia de aplicar pinturas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una celda galvánica, donde esa parte de aquí viene a ser el acero inoxidable, que viene a ser el cátodo, y la parte de acá viene a ser el acero pintado, que viene a ser el ánodo. Y el área que ofrece el acero pintado son los poros. Entonces vean ustedes la reacción de área favorable. Suman todos los poros, que es casi nada, y vean todo el área que pone el acero inoxidable. Una relación de área del cátodo al área del ánodo bastante grande, que hace de que siguiendo la fórmula que hemos visto de Willman y Russell, hacen pues que la velocidad de corrosión aumente fuertemente en esta zona de acá. Entonces el problema que se va a ocurrir acá, justo en la zona donde está más cerca al acero inoxidable, en esta zona de acá, ¿no? Va a ocurrir eso, una corrosión galvánica. Y esto finalmente se puede corregir simplemente pintando también el acero inoxidable por la parte interna, ¿no? Y eso va a hacer pues que ya no haya la reacción de aire favorable y no se produzca problema de corrosión. Por eso le digo, o sea, hay que tener presente todas las posibilidades, ¿no? Y examinar y ver si justo es esa la que se indica. A ver, esta, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya tenemos. Eh, en una revista de la materia Performance, ¿no? Dieron este tipo de ejemplo y lo puse acá como problema para el curso. También lo he puesto varias veces en varios exámenes. Dice, dos evaporadores en una planta química tienen tubos con costura. Es decir, fueron formados dándole curvatura a la plancha y luego uniéndolos a sus extremos mediante un cordón de soldadura que sigue una trayectoria longitudinal al tubo. Eso es lo que hemos explicado anteriormente. Estos tubos son de acero inoxidable IC316L. IC316L, ya saben ustedes, de low carbon, y sirve cuando posiblemente se pueda presentar corrosión por
intergranular, ¿no? Sobre todo cuando se hace aquí la soldadura, ¿no? Con un diámetro externo, 0.95, o sea, bien pequeño de diámetro, y dice que alcohol metílico circula por el interior de los tubos. Porque acá he hecho un diagrama. Por el interior de los tubos circula alcohol metílico y por fuera un fluido de calentamiento de eso. Ya. Un evaporador ha estado trabajando continuamente por 2 años sin problemas. El otro evaporador trabajó discontinuamente y después de 6 meses mostró muchos tubos perforados. Entonces nos dicen que hay 2 evaporadores, como no dice nada, deben ser los dos evaporadores, digamos, que hacen lo mismo, ¿no? Solamente que uno ha trabajado continuamente sin parar y el otro por algún motivo ha tenido que parar, trabajó discontinuamente. Y después de 6 meses mostró muchos tubos perforados. O sea, el que trabajó discontinuamente, en 6 meses se malogró, en el otro en 2 años sin problemas. Se preguntan, ¿qué tipo de corrosión puede haberse presentado en el evaporador fallado? ¿Y en qué lado, externo o interno, se inició la falla? Fundamente su respuesta. ¿Qué análisis o ensayos deben realizarse para descartar y o verificar los tipos de corrosión? Fundamente su respuesta. Y acá como ayuda, el problema son las perforaciones en los tubos. Eso es lo que le dice acá, ¿no? El tubo, ¿no? Y mostró muchos tubos perforados. El problema es este, ¿no? O sea, yo tengo aquí en los evaporadores y uno podía presentar, que se puede presentar toda la forma de corrosión que hemos visto, ¿no? Pero acá no me dice, por si acaso, solamente analice aquellos problemas que tengan que ver con la perforación de los tubos. Eso es muy importante, ¿no? O sea, una cosa es agrietamiento, otra cosa es perforación. Entonces, si hablamos de perforación, a ver, de lo que hemos visto, ¿no? Si hablamos de perforación, la corrosión galvánica, cuando tiene reacción de aire favorable, puede producir perforaciones. Eso es lo que hemos visto. La corrosión por rendija también, ¿no? En lo que se produce en el asfalto de tubos y la placa portatubos, ¿no? En esa rendija, ¿no? Cuando es atacada, se puede provocar perforaciones. Y la corrosión por picadura, por lo que hemos visto, efectivamente, eso es más directo relacionado con la perforación, ¿no? Cuando la picadura se profundiza. La corrosión intergranular no, pues, ¿no? La corrosión intergranular no, no sufre agrietamiento más que perforación, ¿no? Entonces lo descartamos, ¿no? Y me imagino que, como les acabo de explicar, han puesto el acero inoxidable IC316L porque se han realizado la soldadura continua, ¿no? Por esos tubos con costura. Entonces solamente nos quedamos con la corrosión galvánica, corrosión prolija, corrosión picadura. O sea, no es corrosión por esfuerzo, no es corrosión por fatiga, no es corrosión erosión, no es corrosión por cavitación, no es eso, ¿verdad? Entonces, su forma de presentación es diferente. O sea, si me dicen perforaciones, solamente me quedo con estas tres: galvánica, por rendija y picadura. Entonces, también otra cosa que debemos nosotros preguntarnos es, ¿por qué se produjo problemas en una y no en la otra? Si las dos son iguales, se supone construidos de los mismos materiales. ¿Por qué una se produjo un problema y en el otro no? Entonces, dejándose digamos, de pensar en que podría, porque alguna puede ser diferente a la otra, no, ese no es el caso, ¿no? Porque la forma como uno lo pregunta, que eso no es el caso. Pero sí, de todos los que nos han dicho como información, lo único que vemos que la gran diferencia es que uno trabajó continuo y otro no lo hizo. Entonces, eso significa de que una de ellas ha estado más tiempo con velocidad cero y otra con velocidad alta. Entonces nos preguntamos, de las tres formas de corrosión con la cual nos estamos quedando, ¿cuál es promovido por la velocidad baja? Porque justamente en la que ha estado trabajando de forma discontinua no ha sufrido, ha sufrido problema de corrosión. Y la que trabaja en forma continua, pues no.
Entonces, está influenciando bastante la velocidad a la cual se trabaja. Entonces, parece ser que la que ha trabajado con menor velocidad o estaba estancada ha tenido problemas. Entonces, de la forma de corrosión que nosotros tenemos, como hemos visto acá y lo que hemos explicado por los mecanismos, la corrosión por rendija y la corrosión por picadura son más fuertes cuando las velocidades son bajas o la solución es estancada. En cambio, la corrosión galvánica no, ¿no? La corrosión galvánica, al contrario, se da más a velocidades altas. Entonces significa pues que si el problema sucedió en aquella que estuvo trabajando discontinuamente, o sea, con velocidad, muchas veces he puesto a velocidades del medio igual a cero, entonces nos quedamos con estas dos formas de corrosión. La corrosión galvánica no pudo darse en esa que estuvo trabajando discontinuo porque probablemente ya estaba estancado. Ahí se produjo, por lo tanto, esa no se debe considerar. Entonces, donde sí se que podrían producirse cuando las soluciones son estancadas son la corrosión por rendija y la corrosión por picadura. Entonces nos quedamos con estas dos. Entonces vamos a analizar cuál podría ser, ¿no? Entonces hacemos un prediagnóstico y después hacemos, como el prediagnóstico no va a ser suficiente, vamos a ver qué ensayos adicionales tenemos. A ver, decimos corrosión por picadura. A ver qué fundamentos tiene para que podría ser esto la forma de corrosión que se ha presentado. Ya, provoca perforaciones, dice que sí, efectivamente hay perforaciones. Y claro, lo que hemos dicho, ¿no? Que cuando su velocidad es baja o estancada, es más fuerte el ataque. Ya está muy bien, eso se da en el caso de la que ha trabajado discontinuamente. Ya, entonces acá. Al igual que la corrosión por al igual que la picadura también, y prácticamente la misma respuesta, ¿no? El mismo comportamiento. Ahí todavía no hay ninguna diferencia. Entonces, por lo visto, sigue siendo cualquiera de ambas posibles, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ensayos adicionales. Inspección visual. Entonces, en la inspección visual, a ver, lo que decimos, una gran diferencia entre la percusión por picadura y percusión por rendijas es que en la picadura la superficie inicialmente está libre, no hay nada. En la percusión por rendija tiene que haber rendijas, ¿no? Tiene que haber rendijas. Entonces uno tendría que hacer una inspección visual. A ver, acá dice, ha estado trabajando continuamente, el último por trabajó continuamente, y después de 6 meses mostró muchos tubos perforados, ¿ya? Nos dice muchos tubos perforados, pero no dice en qué ubicación, ¿no? Si está dentro del tubo mismo o está en la zona donde está el tubo con la placa portatubo, no nos dice, no dice dónde. Entonces, hay que hacer la inspección visual y ver dónde se produjo, ¿no? Si la rendija requiere, como dice, requisitos, ¿no? Entonces, si me dice que los tubos perforados están en el tubo mismo y no en la zona donde está la placa portatubos, ya puede ser corrosión por picadura, pues, ¿no? Pero si en la zona donde está el tubo placa portatubo, se corrosión por rendija. Ahora nos preguntan también por qué lado empezó. Entonces, si nosotros vemos por qué lado empezó, a ver, acá está alcohol metílico y aquí está fluido de calentamiento. Entonces, acá uno dice, pero para que se produzca cualquiera de estas formas de corrosión, ya sabemos cuáles son los agentes agresivos, ¿no? Por lo menos debe tener fluoruros. Y si tiene cloruros, tanto mejor para que se produzca este tipo de corrosión, ¿no? Entonces habría que ver si el alcohol metílico está contaminado o el fluido de calentamiento tiene algo de cloruros o fluoruros, para ver por qué el agua ha empezado, porque eso es lo que define por qué el agua empezó. Entonces necesitamos hacer análisis, pues, análisis de los medios. Acá es lo que hemos puesto, ¿no? Además de verificar la existencia de los genuros presentes en los medios, también puede indicarnos por qué lado empezó el ataque, ¿no? Puede haber una contaminación, una fuga. Entonces, esto es lo que se les pide, pues, en este tipo de problemas, ¿no? Donde ponerse a razonar un poco y ver cuál de los dos podría ser. La información no se lea completa, ¿no? La información se lea de tal manera que ustedes puedan
ver qué otros inspecciones o análisis se requieren, ¿no? A ver, para terminar, hacemos esto. Acá dice, se tiene un intercambiador de calor en posición horizontal en el que fluye por los tubos una mezcla de vapor, agua, nitrógeno, hidrógeno. Bueno, acá me dice que por un lado, vapor de agua con estas condiciones. Esta mezcla ingresa a 130 grados centígrados y sale a 75, o sea, se enfría. Y por otro lado, por el casco de la coraza fluye agua de enfriamiento, ¿no? Con estas condiciones, pH igual a 7,5, con esta cantidad de cloruros, con esta cantidad de fosfatos que todos se utilizan para inhibidores, con esta cantidad de zinc también se utiliza para inhibidores. Esta agua de enfriamiento ingresa a 30 y sale a 40 grados centígrados. Te indican que los tubos son de acero inoxidable IC304 y tienen un diámetro externo de 1 pulgada. Después de un tiempo de servicio de 12 años, un tiempo bastante largo, se presentaron fisuras transversales, circunferenciales, ¿no? Todas, o sea, no longitudinales, sino circunferenciales. Todas estas fallas se presentaron cerca de la placa portatubos. Dice cerca, ¿no? O sea, que está la placa portatubos, dice cerca. Hacer un diagnóstico previo de la falla con la información dada. Indique los datos adicionales que podría, así como los análisis de ensayos, pruebas, etcétera, que realizaría con el fin de elaborar un diagnóstico. Y entonces acá me dice, ayuda, el problema son las fisuras, ¿no? Habla de fisuras, no habla de perforaciones, no habla de rugosidades, no, habla de fisuras. Entonces acá, nuevamente, al igual que en el caso anterior, veamos con qué formas de corrosión nos quedamos, ¿ya? Con qué forma de corrosión nos quedamos. Entonces acá, si me he puesto acá, ya. Si nosotros hablamos de fisuras, podemos hablar de la corrosión intergranular, la corrosión por esfuerzo y la corrosión por fatiga, ¿no? Estos tres, porque lo demás o son perforaciones o son surcos, como la corrosión, erosión y la corrosión por cavitación. Entonces solamente nos está quedando estos tres: corrosión intergranular, corrosión por esfuerzo y corrosión por fatiga. De saque ya descartamos la corrosión intergranular porque esta se produce, como hemos visto, en lugares donde existe un tratamiento térmico o un anso laboral. Y en esta zona, por lo visto, no va a existir eso. Entonces nos quedamos con la corrosión por esfuerzo y la corrosión por fatiga, una de las dos. Y entonces comenzamos a analizar, ¿no? La corrosión por esfuerzo, ya saben ustedes que para que se produzca tiene que ser por extensión, o esfuerzos residuales de tensión, y un medio agresivo específico. En cambio, la corrosión por fatiga requiere que haya un número de ciclos repetitivos determinado. Entonces, vamos a ver qué me he puesto acá. Prediagnóstico, corrosión por esfuerzo. Acá me he puesto de mayor probabilidad, hasta ahora, ¿no? Dice, el acero inoxidable 3 o 4 puede sufrir ese tipo de corrosión, pues requiere como medio agresivo específico agua con cloruros, que sería el agua de enfriamiento, ¿no? Entonces acá me dice agua con cloruros, entonces por el lado del agua de enfriamiento, ¿no? Puede producirse ese tipo de... el problema ahí tiene medio agresivo específico. Entonces, pero requiere también el, el esfuerzo de tensión, ¿no? Entonces acá, como hemos mencionado nosotros en esfuerzo de tensión, algunos tubos son pandeados, ¿no? Y ese pandeamiento puede hacer que en esa zona ocurra, como hemos visto, ocurra el agrietamiento transversal o circunferencial, como están diciendo que acá es el tipo de falla. Entonces habría que ver la inspección visual y efectivamente existe pandeamiento. Y acá también indicamos que está en el lugar de mayor temperatura, ¿no? Cuando se produce las fallas en esta zona de acá, cuando dicen acá, ¿no? Es el lugar de mayor temperatura, porque por aquí está ingresando el vapor, y el vapor está ingresando acá con 130 grados centígrados, ¿no? Acá, ¿no? Es el de mayor temperatura.
el tiempo es más que suficiente para llegar a la etapa de propagación directa, ¿no? De tanto la corrosión por esfuerzo como la corrosión por fatiga, pues normalmente el tiempo que se toma es un tiempo, ¿no? Digamos, en años, ¿no? 5, 6, 7, 10, 12 años que se indica acá. La corrosión por fatiga. Como este tipo de corrosión se puede producir en cualquier medio, solo se requiere un número determinado de ciclos de esfuerzos de tensión y de compresión. Y que muy bien eso puede haberse dado en esos 12 años, entonces ahí también puede ser. Ahora, ¿por qué le pongo acá de mayor probabilidad? Porque acá dice, estos ciclos pueden haberse dado por la vibración del equipo mismo. O sea, nosotros hemos visto que cuando un eje gira, pues este giro del eje hace de que esté en unos momentos en esfuerzo, tensión y compresión cuando sea una vuelta completa. Pero en este tipo de casos, menciona la bibliografía, eh, que lo que se puede dar son vibraciones del equipo mismo. Ya, esta vibración del equipo es por el equipo mismo, por fuera, por el trabajo del motor, o puede darse también por por los, el, por la influencia del fluido mismo, ¿no? Por el paso del fluido. Entonces, ambos tipos de vibración provocan esfuerzos cíclicos repetitivos. Entonces, también podría darse, ¿no? Desde acá le pongo más probabilidad, porque esto de puede darse, digamos, bastante difícil de probarse, y aquí ya me están dando el medio agresivo específico que son los cloruros, ¿no? A ver, inspección visual necesaria, ¿no? Ya, primero a ver si existe el doblamiento del tubo, ¿no? En esta zona de acá, ¿no? En el doblamiento del tubo aquí. Como son los de mayor temperatura, entonces, y como acá el fluido del agua en efecto va en este sentido, se hace un choque acá, a este grado de temperatura, y puede ocasionar justamente en esta zona el doblamiento y ahí el agrietamiento circunferencial, ¿no? Entonces, sí, por ese lado, si hay doblamiento y se ve doblamiento, entonces ya sería, ¿no? El tipo de corrosión por esfuerzo. El análisis microestructural, o sea, tenemos que ver las fisuras que se han formado, si son o no ramificadas, eso también podría dar luces. Si son bastante ramificadas, corrosión por esfuerzo, y son poco ramificadas, corrosión por fatiga. Y también ver si las fisuras son transgranulares o intergranulares, ¿no? Y como hemos dicho, si son intergranulares, es corrosión por esfuerzo. Y son transgranulares, todavía hay duda, ¿no? Entre uno y otro. ¿No? Eso es todo lo que se les pide a ustedes, que conozcan exactamente características que se dan en cada una de las pruebas, ¿no? Acá no estamos indicando que nos diga cuál es la forma de corrosión, sino cuál podría ser en base al razonamiento tal como hemos hecho. Listo, jóvenes, hasta aquí va la clase de hoy día. En la clase de la próxima semana empezamos con la forma de prevención, y primero empezamos con la selección de materiales, luego el diseño, y si nos queda tiempo, el uso de inhibidores de corrosión. Buenas noches, jóvenes, nos vemos.